Salmo 32. Vamos a leer un par de versículos ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Leemos 2 versículos nada más y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Si usted lo tiene, regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice la dicha del perdón. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Cómo David se sentía agradecido por el perdón que Dios le dio. Dice el versículo 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, nos ha dado esta tarde de poder estar en su casa una vez más. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que están en este lugar. Agradecida con usted, Señor, mostrando gratitud, Señor, por la bendición de estar con vida un día más, Señor, por querer, Señor, tener esa necesidad de poder escuchar su voz, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a los que no vinieron también, Señor, en el nombre de Jesús. En sus manos los pongo, Señor, y que sea usted poniendo ese deseo en su corazón, Señor, de poder buscarle. Ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bien, el salmista David estaba agradecido con Dios. Amén. También, papá. Cada uno de nosotros debe estar agradecido. Porque el salmista reconoció que le había fallado a Dios, como nosotros también le fallamos. Amén. Así que agradecido porque Dios le perdonó las faltas graves que él cometió. Porque él cometió, igual que cualquier hombre, muchas faltas graves. Mandó a matar a un guerrero, ¿verdad? A Urías Eteo. Y después de embarazar a la esposa de él. Así es que el castigo que Dios le dio fue que ese hijo no iba a nacer, se iba a morir. Así es que murió. ¿Por qué? Porque era fruto del pecado, así es. Entonces, por eso es que David, agradecido, viene y dice aquí, acá es una dicha tener el perdón de Dios. Es una dicha que Dios no lo haya terminado. Igual que cada uno de nosotros. Es una dicha que Dios nos tenga con vida. Y como nos tiene con vida, tratamos de ser agradecidos. Así es, aleluya. Porque sabemos que si no, ya nos hubiera consumido. Por eso que por su misericordia estamos aquí y Él no nos ha consumido. Así es que, por eso el salmista David dice allí, iniciamos versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí está, que sabe David de la buena relación que él tiene con Dios, reconoce que Dios puede perdonar cualquier pecado. ¿Por qué? Porque en su misericordia Él así le ha placido. No es porque alguien le diga perdonar. Nosotros sí necesitamos que alguien nos esté recordando: perdonar al hermano, perdonar al enemigo. Porque Jesús mismo nos enseñó: amen a sus enemigos, perdonen a aquel que los ha ofendido, a aquel que los maldice. Entonces el salmista David igual dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel que ha ofendido, que ha cometido una falta delante de Dios, pero en su misericordia él se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado. Así, amén. Por eso es que dice ahí bienaventurado. Y sabemos que es bienaventurado, es doblemente bendecido. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En aquel tiempo los sacerdotes, dijimos, que hacían muchos sacrificios. Y cada familia, para tapar la falta, pero eso está hablando de tapar. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Sí. Su pecado ha sido cubierto. Entonces, eso es lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo. Ponerle una tapadera al depósito de los pecados de ellos. Pero no podían perdonar. Solo se estaban ahí. Y eso era una costumbre que ellos tenían y lo hacían cada año. Cada año todo
judío tenía que llegar a Jerusalén con un sacrificio. Según el número de la familia, así era lo que llevaba. ¿Por qué? Porque de ese sacrificio también comían. Primero los sacerdotes y luego la familia. Así es que cada uno, según la familia, así tenía que llevar el sacrificio. ¿Por qué? Porque sabían, eran sabios, ¿verdad? En su palabra, de que le fallamos a Dios. Amén. Y tenían que ir a la expiación, al sacrificio, para que ese pecado fuera cubierto, nada más tapado. Por eso dice que eso es una tapadera. Hasta que vino Cristo, que sí pudo quitar el pecado del mundo, el sacrificio de Cristo, sí lo puede todo. Amén. Pero antes, y aún en estos tiempos, el hombre no puede. No tiene la autoridad. ¿Por qué? Por el pecado que habita en esta carne. Entonces, ningún hombre es capaz de perdonar. Usted puede ir y confesarse con el cura, pero no tiene la capacidad de perdonar. Sí. Pero, como así le han enseñado, entonces muchos ahí están creídos de que ya me perdonó, ya me confesé. No, pero el que perdone es Dios. Su sacrificio valió el perdón del pecado del mundo. Así que por eso que David reconoció todo esto y por eso hizo que es bienaventurado aquel cuya transgresión o cuyo pecado, porque una transgresión es un pecado, es transgredir los límites. Igual el pecado es transgredir el límite hacia Dios. No podemos pasar a Dios con el pecado. Por eso que el pecado tiene que quedarse. Por eso que venimos y nos arrepentimos, para que Jesús venga y nos perdone. Así que por eso dice el versículo 2 y bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no lo culpa de pecado, no lo culpa de su maldad, porque eso es lo que significa iniquidad, hacer lo malo, la maldad que hay, esa iniquidad. Dice, pero Dios no lo culpa, porque usted viene a Dios agradecido y arrepentido, porque sabe que Él le ha perdonado. Entonces por eso que dice ahí, aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está, ¿verdad? ¿En quién no hay engaño? En el Espíritu Santo. Él no miente. Entonces David reconocía la grandeza, el poder, las maravillas que Dios podía hacer, y por eso es que dice ahí, ¿verdad?, que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, y no lo culpa porque ya dije ahí en el 1 que le perdonó su pecado. Entonces le digo, ya te perdoné, ya no sos culpable. Cada uno de nosotros ya no somos culpables. ¿Por qué? Porque la culpa ya la llevó Cristo, ya nos salvó de la ira. Pero hay que luchar, ¿verdad? Hay que trabajar, y David reconocía esto. Así que por eso dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Usted y yo nunca vamos a hallar engaño o mentira en Dios o en Cristo o en el Espíritu Santo. Por eso David lo reconoce y dice, en cuyo espíritu no hay engaño, no hay mentira, no hay maldad. Entonces, veamos un ejemplo de esa cita que está ahí. Romanos 4:7 está ahí. Silvia me dice qué dice. Romanos 4:7, vamos, ¿qué dice? 4:7. Ajá, ¿qué dice? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Vaya, ahí está, ¿verdad? Bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está la misma cita, ¿verdad? Del Salmo 32. Entonces, ahí están las dos cosas. Vale, sigamos avanzando. Allá en Salmos, capítulo 32, versículo 3 dice, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ajá, ¿qué es lo que cayó? El pecado. Y el pecado que le hizo envejecer reconoce David. Y por eso que dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿No es cierto que con los años ya no duelen los huesos? Sí. Entonces las rodillas y los huesos. Las rodillas Ya no hay masa ósea, es la que yo no tengo ya. Ya me está acabando. Se la comió. Pues sí. Entonces, por eso es que yo era, por el 2010 vengo examinando eso, ¿va? Lo de los huesos, que es la densidad ósea.
Y a mí desde ahí me vienen diciendo, mire, usted está al límite. Está al límite. El límite es menos 2 puntos y algo. Y yo estoy a 2.1. Menos 2.1. Entonces ya estoy cerca. Entonces yo me preocupo. Y por eso es que yo ando con más cuidado. ¿Por qué? Porque sé que una fractura, si ya no hay masa ósea, los huesos ya no van a recuperar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Amén. Entonces confiemos en Dios porque Él es el que nos va a Amén, ayudar. aleluya. Es lo único. Entonces Sí, yo estoy amén. confiando que si Dios me permite que voy a estar hasta que pueda. No, hombre, a mí desde cuando me hicieron ese examen te va y me salieron mal los huesos. Bueno, pero como al mes volvieron a llegar, pero yo le pedí a Dios por los huesos. Pura misericordia, papá. Amén. Cuando me hicieron la radioterapia, los huesos estaban buenos. Así es, que eso es lo que empecé. Hasta el que estaba Déjale, ahí, digo, yo llevo más de 10 años. pasó a Ana Luisa. Y es cierto, yo cada vez, si allá por el 2010, como le digo yo, llegaba a 2. A hoy me lo hice hace como un año. Llegué a menos 2.1. Entonces ya voy más. Yo iba a Sí, guardar el límite. Entonces es por eso, por lo que aquí dice, que cuando se calla uno del pecado y no lo confiesa delante de Dios. Entonces hay pecados que no los confesamos a veces. Amén, es cierto. Entonces esos pecados ocultos hay que confesarlos delante de Dios. Y por eso dice, se volvió, dice, mi verdor en sequedad de verano. Entonces el ánimo, la fe que había, dice que se hizo como en verano. Por eso dice verdor, porque estaba lo verde del campo. Cuando hay lluvia y todo eso. Entonces dice ahí, ¿qué dice? Mi pecado. Sobre mí se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso es lo que dice en el 4. Porque en el 3 dice de los huesos, vas a decir unos huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche dice, se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí está, ¿verdad? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué se agrava la mano de Dios? Porque no confesamos la culpa que tenemos. Ahí la andamos cargando y esa es una carga. Y eso nos consume. Y eso es lo que está diciendo el salmista David, que reconoce que día y noche, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Claro, Dios, para ver qué hace con usted o conmigo si andamos en el pecado, andamos haciendo lo que no le agrada. Entonces, David reconocía que andaba, que le había fallado, y eso ya lo vamos a ver en la cita allí de Samuel, pero sigamos avanzando. Se volvió mi verdor, cuando dice que estaba floreciente el monte, ¿verdad? Lo verde del campo, ahora es una sequedad de verano. Y en verano no hay nada, ¿verdad? Nada verde, todo se está secando. Entonces, por eso reconoce David. En el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vaya, entonces el salmista David reconoció que ese pecado lo estaba consumiendo, que se sentía seco, sin la llenura del poder de Dios. ¿Por qué? Porque él daba esa carga. Yo no sé cuál sea la carga que cada uno de nosotros andamos, ¿verdad? Pero si la ponemos delante de Dios, eso es. Sentimos una suavidad, una paz. Y eso es lo que dice David, eso es lo que dice el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, allá en Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia y el favor de Jehová. Eso es lo que alcanzamos cuando declaramos delante de Dios que somos culpables de pecado y que necesitamos el perdón, porque lo necesitamos. Amén. No es que no necesitemos perdón de Dios, necesitamos ese perdón. Y por eso es que dice ahí, y allá, veamos esa cita allá en 2 Samuel 12. Allá atrás, 2 Samuel 12, versículo 13. ¿Qué dice? Segunda, 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí está reconociendo el pecado.
reconoce que le falló, sabe que pequé y entonces por eso que dice, Jehová y Natán, pequé contra Jehová. también Jehová Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué esperanza le dio. Sabía que andaba con ese pecado, que le había fallado, que había cometido esa falta y le pesaba. Y por eso le dice, Iba, no te preocupes, ahí está el aliento, la palabra de vida, el ánimo, la fuerza. Que le dice, no te preocupes, porque dice que has pecado, pero también no vas a morir. Hay una esperanza que usted y yo también tenemos, que no vamos a morir. Y por eso que aquí le dice, en el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste, dice, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Ahí está. ¿Por qué? Hablando acerca de cómo David le falló. Porque el profeta Natán, recordemos que llegó a contarle una historia, ¿verdad? Que alguien llegó y le quitó una corderita a uno que solo tenía uno. Y entonces David dice ahí que ese hombre merece morir una y 4 veces más. Ay, cuando le dije ese hombre eres tú, ahí mismo está. Sí, ese eres tú. Vas a recibir, vas a que cuando no nos toca queremos ser doble con aquel, ¿no? Que le toque lo más que se pueda. Pero cuando ya nos dicen que somos nosotros, ahora ahí está la humildad para la misericordia. Y por eso que dice el 13 eso, ¿verdad? Dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado y no morirás. Así es que ahí está la historia. Si usted quiere leer la verdad, desde el 12 por ahí está donde le cuenta, ¿verdad? Que llegó alguien a quitarle la corderita única que tenía. Y teniendo un montón de... Y la única que tenía llegó y se la arrebató. Y no bastándote con eso, mataste. Imagínense cuando el pecado se fabrica en la mente. Porque eso es lo que pasó con David. En la mente fabricó el deseo de pecar. La concupiscencia, dice Santiago, que luego del deseo viene a dar a luz al pecado. Y eso es lo que pasó. Así que, pero ya Dios, si usted y yo nos hemos arrepentido, bienvenido hermano aquí, Dios nos ha perdonado. Regresemos ahí a Salmos 32. Salmos capítulo 32, ahí estamos, en el versículo 5. Entonces por eso que dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está, ¿verdad? Entonces confíe en que usted se ha arrepentido delante de Dios de corazón. Dios le ha perdonado. Porque de labios no funciona. Tiene que ser de corazón. Así que el salmista David reconoce, ¿verdad? Y por eso es que le puso el título ahí de la dicha del perdón. Versículo 6. Dice, por esto dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahí está, ¿verdad? Ciertamente, la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo de que cada uno de los santos, de los hijos, porque de Dios hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? Amén. Estamos buscando la santidad. Cada vez que vamos a la casa de Dios o nos ponemos en comunión con Dios a orar, a cantar alabanza, estamos buscando santidad. Sí, amén. Estamos buscando el perdón. Queremos alejarnos del pecado. Entonces, por eso que el salmista dice ahí, en todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Cuando Dios puede ser hallado, hay que clamarlo. Amén. Porque va a llegar un día que ya no puede. Muchos cuando la iglesia con Cristo sea ahí, buscarán y ya no podrán. Porque la gracia ya no va a estar ahí. Ahí va a venir el falso Mesías a destruir todo aquel y a matar a aquel que diga que es cristiano. Entonces por eso es que aquí reconoce y dice, todo santo tiene que buscar a Dios, tiene que orar a Dios en el tiempo que pueda ser hallado, dice ahí, ¿verdad? Por eso es que Isaías 55:6 eso dice. Si usted lo busca, eso dice, búsquelo ahí. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras esté cercano el día.
Entonces es tiempo, ahorita todavía estamos en tiempo de que Dios puede ser buscado y hallado por cada uno de nosotros. 55:6. ¿Qué dice? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cercano el día. Entonces sabemos que el día se está acercando. Amén. ¿Cuál es ese día? Cuando ya la gracia se acaba. Pero en este tiempo que dice allí, que buscarle mientras se puede, y ahora es tiempo. Ahora aquel que quiera venir a Cristo puede hallarle. ¿Por qué? Si le busca de todo corazón. Entonces dice el 6 ahí mismo, ciertamente dice, la inundación de muchas aguas no llegarán estas. Vaya, ¿qué está diciendo? Inundación. ¿Cuál es la inundación? El problema que hay en nuestra vida. La aflicción, la enfermedad o la deuda. No sé cuál es el problema que cada uno de nosotros tenemos, pero la cosa es que cuando usted le busca, dice que esa inundación no va a llegar a usted. Porque a David llegó, pero Dios le perdonó y lo libró. Y por eso dice, y de muchas aguas, la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Entonces ese problema no va a llegar si usted está constantemente con Dios. Por eso que le digo yo, que hay que luchar, que hay que buscarle. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la oportunidad. Porque el tiempo pasa, los años pasan y se va acabando la fuerza. Entonces por eso es que hay que buscarle en este tiempo cuando todavía podemos. Y ahí Él va a permitir en su misericordia que las aguas no lleguen. Porque para Él no hay nada imposible. Puede hacer todo. Pueden haber muertos, así como lo hubo en las plagas allá en Egipto. En las plagas cuando decía viene la oscuridad o las tinieblas, plaga de las tinieblas. En todos lados de los egipcios había oscuridad. Pero en el campamento de los israelitas, hasta el faraón y hasta muchos guardias se iban a meter al campamento para librarse. Porque les había gustado la luz de Dios, ¿verdad? Entonces, lo mismo con la muerte de los primogénitos. Los primogénitos donde la puerta no estaba el sello de la sangre del cordero, iban a morir. Y muchos primogénitos de los egipcios se fueron. Y Moisés les dijo, vénganse que aquí vamos a estar cubiertos con la sangre del cordero. Ahí estaba el sacrificio. Para eso querían los sacrificios, para tomar la sangre y poner esa marca. Porque esa era la protección, era la seguridad de que ellos, la muerte no los iba a tocar. Entonces David conocía todo eso. Bien, avancemos ahí un poquito más adelante. 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahí está, ¿verdad? Que no hay a dónde más irnos a refugiar. Porque por eso le dice David, tú eres mi refugio, porque yo ahí vivo. Y cada uno de nosotros así digamos, Señor, en usted nos refugiamos porque aquí ya no aguantamos. Así es que ayúdenos. Entonces por eso que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Entonces cuando usted no tiene a Dios, no tiene paz. Pero cuando usted lo tiene, usted siente paz. No siente esa angustia, esa aflicción, esa agonía, como que ya está la muerte cerca. Pero aquí el salmista reconoce y por eso dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Ahí está. Por eso, de Dios, tenemos que estar alegres cuando estamos en la presencia de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él nos guarda. Porque Él nos hace estar confiados. Eso dice el Salmo 23. En paz me acostaré. No, el 4.8 es el que dice eso. El Salmo 4.8 dice. Y así mismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Así es que, por eso es que está hablando. Terminemos ahí en el 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está, ¿verdad? La esperanza, la confianza. Que alguien nos va a decir qué hacer. Y ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Diciéndonos ahí, te haré entender. O sea, la sabiduría no es del hombre. Yo te voy a hacer entender porque ahorita no entendés.
Ahorita son necios. Eso es lo que le dice más abajo, pero sigamos avanzando. Entonces dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que no. Eso quiere decir de que usted y yo no conocemos el camino. Andamos perdidos. Pero Él nos enseña. Amén. ¿Por qué? Cuando usted va caminando y no conoce, no, Señor, ayúdeme, porque yo aquí no conozco, yo ando perdido. Y eso es lo que le está diciendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, los caminos donde usted anda son de Dios. Porque Él se los pone. Amén. Yo te voy a enseñar el camino. Ahí vas a caminar. Aquí hay un camino. Hay una guía donde Él nos enseña la luz de la palabra. Por eso es que el Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos enseña, Él nos alumbra y Él nos guía. Por eso que dice ahí, el camino en que debes andar. Sobre ti dice, fijaré mis ojos. Terminamos en el 9 ahí. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahí está, ¿verdad? Que así éramos antes de conocer a Cristo, sin entendimiento. Necesitamos la vara. Eso es lo que dice ahí, más adelantito. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, dice, no se acercan a ti. Ahí está. Que muchos necesitan la vara. Muchos necesitan el lazo para poder caminar. Pero Él nos está diciendo que no seamos como ellos, que no seamos animales. ¿Por qué? Porque los animales no tienen razonamiento. Y usted y yo sí. Dios nos ha dado entendimiento. Y por eso es que Él dice, ¿verdad? Te haré entender. Eso es lo que dice en el 8. Te haré entender. Pero no seas como un animal, que si yo te enseño, tenés que razonar. Entonces el salmista reconoce, ¿verdad? Lo que Dios hace. ¿Cómo nos va a tratar si nosotros no obedecemos? Por eso que Él es obediente y es conocido como el amigo de Dios. Así que igual que usted y yo, si queremos ser amigos de Dios y estar cerca de Él y entender, Él nos va a enseñar. Pero tenemos que estar dispuestos y reconocer que le fallamos y que también somos seres racionales. ¿Para qué? Para obedecer y entender lo que Él nos quiere enseñar. Eso es lo que Dios pone, ¿verdad? En la vida del salmista David y ahora en nuestra vida. ¿Para qué? Para que le creamos. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por el privilegio